La revolución agrícola. Durante miles de generaciones, Homo sapiens fueron cazadores recolectores. Vivían ligeros, en movimiento, siguiendo los ritmos de la naturaleza, adaptándose a ella en lugar de sombra. Pero hace unos 12.000 años algo cambió. El trigo, la cebada, el arroz, plantas modestas, silenciosas que no corrían ni mordían, transformaron la historia humana más profundamente que cualquier emperador o rey. La revolución agrícola suele presentarse como el inicio de la civilización, como el paso decisivo hacia. Pero si miramos de cerca, quizás fue un regalo, quizás fue una trampa. No fuimos nosotros quienes domesticamos al trigo, fue el trigo quien nos domesticó a nosotros. El cultivo del trigo domestica al humano y no al revés. Imagina esta escena: un pequeño grupo de humanos en algún rincón fértil del creciente fértil. Hace calor, la tierra es buena, el trigo silvestre crece en abundancia. Al principio simplemente lo recolectan, lo arrancan de la tierra, lo llevan en cestos improvisados, lo consumen y siguen su camino. Pero con el tiempo algo cambia. Alguien, quizás pensarlo demasiado, deja caer semillas cerca del campamento y meses después descubre que ahí crece más trigo, más fácil de recolectar, más cerca. Entonces surge la gran idea: movemos, sembramos nosotros mismos. Parece lógico, parece sabio, pero no es una liberación. Era el inicio de una. El trigo no se adaptó a nuestras necesidades. Nosotros nos adaptamos a la suya. Tuvimos que romper la espalda a la tierra, pasando días enteros arrancando las hierbas, vigilando plagas, protegiendo el cultivo de animales hambrientos. Cambiamos la dieta variada de frutos, carnes y raíces por una monótona, más pobre en nutrientes. Nuestras vidas empezaron a girar en torno a una planta. El trigo exigía más trabajo que la caza y la recolección. Nos hizo más dependientes del clima, más sequías, más propensos a hambrunas. Las sociedades se hicieron más grandes, sí, pero también más enfermas, jerárquicas, más frágiles. Y sin embargo, no podíamos detener. Cuanto más invertíamos en el trigo, más dependíamos de él. Era como una trampa que se cerraba lentamente. Mientras seguíamos creyendo que avanzábamos, hoy miramos hacia atrás y llamamos a ese momento. Pero si preguntaras a uno de estos primeros campesinos, agotados, nutridos, esclavos de una cosecha que apenas lo alimentaba, si sentía que su vida era mejor que la de su abuelo cazador, ¿qué crees que respondería? ¿De verdad fuimos nosotros los que domesticamos el trigo? ¿O simplemente el trigo encontró la manera más astuta de propagarse, haciendo sus sirvientes entusiastas? Aumento de la población a costa de la salud, el ocio y la libertad. El éxito no siempre se mide por la felicidad. La revolución agrícola trajo consigo una paradoja brutal: más personas, pero peor calidad de vida. A medida que el trigo prosperaba, también lo hacía la población humana. Las aldeas se expandieron, surgieron nuevos asentamientos. Cada nuevo hijo era una ayuda en el campo, una mano más que sembrar, cosechar y defender. Pero ese crecimiento no fue una elección constante, era un círculo vicioso. Más trigo requería más trabajo necesitaba más manos, y más manos implicaban más bocas que alimentar. Más bocas obligaban a cultivar aún más tierra, y así sucesivamente. El estilo de vida cazador-recolector, su dieta variada y su equilibrio entre trabajo y ocio, quedó atrás. Nuestros ancestros agrícolas trabajaban más horas, comían peor, sufrían más enfermedades nutricionales y morían más jóvenes. La libertad, que alguna vez fue el sello de los Homo sapiens, la capacidad de moverse, adaptarse, cambiar de territorio y cultura, se fue reduciendo a parcelas de tierras delimitadas, a calendarios estrictos de siembra y cosecha. El ocio se volvió un lujo, la salud una rareza. ¿Por eso? Quizás, pero un progreso ciego, un progreso que nadie eligió conscientemente, sino que fue empujado por la lógica implacable de la reproducción. Y así, generación tras generación, nos encadenamos a la rueda de producir más para sobrevivir peor. Surgen la propiedad, la jerarquía, el patriarcado y el trabajo. Cuando el Homo sapiens era nómada, las cosas eran pocas y compartidas. Nadie poseía la tierra, nadie reclamaba las plantas o los animales como exclusiva.
Las relaciones sociales eran más igualitarias porque al moverse constantemente el exceso no tenía sentido. No podías cargar más de lo que necesitabas. Pero la agricultura cambió todo eso. Por primera vez la tierra se volvió un recurso fijo, una extensión valiosa, algo que podía ser acaparado, defendido de esa nueva relación con la tierra actual. Y con ella surgió la jerarquía. Quienes poseían más tierra, más granos, empezaron a dominar a quienes menos. El excedente permitió la aparición de clases dirigentes, soldados, escribas, sacerdotes, una minoría que vivía del trabajo de la mayoría. La libertad individual se sacrificó en nombre de la organización social. El patriarcado también echó raíces en el nuevo mundo. Las mujeres, vitales en sociedades cazadoras-recolectoras, fueron progresivamente relegadas al ámbito doméstico, convertidas en parte del patrimonio, controladas para asegurar la transmisión de bienes a la descendencia legítima. Para sostener todos esos sistemas surgió el trabajo forzado. El sudor ya no era una elección, era una obligación. Las aldeas se convirtieron en ciudades, en reinos, y la cooperación voluntaria dio paso al... Todo esto, todo este entramado del poder desigual y control, nació de una revolución consciente, no una conspiración planeada, sino del simple acto de sembrar una semilla en la tierra. ¿Queríamos civilizaciones o solo en ella incapaces de ver la trampa hasta que ya era demasiado? Nace el sufrimiento organizado en asentamientos. Los primeros asentamientos humanos no fueron templos de alegría, fueron cárceles de barro. Cuando dejamos de movernos y empezamos a vivir en aldeas permanentes, el sueño de seguridad se convirtió en una rutina de sacrificio constante. Antes, si un territorio escaseaba en recursos, simplemente nos movíamos. Ahora atados a un pedazo de tierra sembrada de trigo, ya no podíamos huir. Cada sequía era una catástrofe, cada plaga una tragedia, y cada nuevo ciclo agrícola era una cadena más que nos ataba a la tierra. Así nació el sufrimiento organizado, no el sufrimiento natural que viene con el dolor, la enfermedad, la pérdida, sino un sufrimiento estructurado y predecible y sistemático. Jornadas de trabajo interminables bajo alimentación deficiente que debilitaba cuerpos, tensiones sociales que se resolvían no con diálogos, sino con poder y violencia. Donde antes la muerte era un accidente del camino, arado por estructuras sociales inflexibles. La aldea fija trajo casas, sí, pero también murallas, trampas, jerarquías rígidas y una nueva escalada de miedo. Ya no temíamos solo a los depredadores o al hambre. Ahora temíamos a nuestros propios vecinos. El sufrimiento dejó de ser un riesgo inevitable. Se convirtió en una forma. La ilusión del progreso basado en la acumulación. ¿Y todo para qué? Para acumular el exceso, esa anomalía en sociedades cazadoras recolectoras, se convirtió en el centro de la existencia. Ya no sembrábamos solo para comer, sembrábamos para almacenar, para comer, para heredar. El valor de un ser humano empezó a medirse no por su habilidad para sobrevivir, para narrar, para sanar, para crear comunidad, sino por la cantidad de grano o tierras o bienes que podía acumular. El progreso, esa palabra brillante que usamos para describir nuestro camino, es en gran parte un espejismo construido sobre montes. Si construimos ciudades, si levantamos templos, si inventamos la escritura y el arte. Pero ¿a qué precio? Cada ladrillo en una ciudad antigua era un día de vida desgaste, un sol inclemente. Cada palacio era un testimonio de riqueza para unos pocos y miseria para otros. La acumulación no nos hizo más felices, nos hizo más dependientes, más codiciosos, más temerosos de perder lo poco o mucho que había acumulado. La revolución agrícola nos prometió seguridad, entregó miedo y abundancia, nos encadenó al trabajo interminable, prometió progreso, nos sumergió en la ansiedad de la pérdida. Fuimos más felices cuando no tuvimos casas, dioses y jefes. Quizás la verdadera pregunta es ¿en qué momento olvidamos que podíamos ser felices sin la revolución agrícola cambió el mundo? Dio estabilidad, pero nos dio un trabajo agotador. Prometió abundancia, pero nos dejó atrapados en una carrera sin. Prometió progreso, pero nos quitó la ligereza de ser. No fue una conspiración, no fue consciente, fue simplemente una trampa biológica, disfrazada de oportunidad. Una pequeña semilla que sin maldad ni no un proyecto que aún hoy seguimos alimentando. Sembrar más, producir más, acumular más. Hoy caminamos por ciudades que son descendientes directas de aquellas primeras. Hoy seguimos midiendo nuestra vida en función de lo que poseemos, de lo que almacenamos, de lo que... Quizás mirar hacia atrás no sea solo un ejercicio, quizás sea una advertencia silenciosa
porque si el trigo nos domesticó una vez, ¿qué nuevas semillas hemos sembrado ya sin los que mañana nos pedirán la vida entera a cambio?